Ciudadana Lenia Batres Guadarrama, en nombre del Senado de la República doy a usted la bienvenida a esta sesión. Acude a este pleno en cumplimiento de lo que dispone el primer párrafo del artículo 96 constitucional, que exige una comparecencia previa para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de una ministra, aprobado el 5 de diciembre pasado. Conforme al acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la tribuna. Buenas noches, senadoras y senadores. Agradezco nuevamente al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la inclusión en esta segunda terna que se encuentra el día de hoy a discusión. Agradezco también a las y los senadores de todos los grupos parlamentarios por el trato respetuoso que se ha brindado a las candidatas al comparecer tanto en comisión como en el pleno de este Senado de la República, lo que sin duda ha facilitado la posibilidad de diálogo. Las constituciones y las leyes son útiles cuando resguardan los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que han sido excluidas del ejercicio de la dignidad. Sin embargo, necesitan un poder ejecutivo que los aplique y un poder judicial que los defienda. De acuerdo con un estudio realizado desde organizaciones civiles, en 2022 la impunidad alcanzó el 96.3% de los casos conocidos por el Ministerio Público, 4.5% por encima de 2021. De 2.2 millones de carpetas de investigación abiertas en ese año, solo el 4.3%, 96.500 casos, la Fiscalía logró que un juez dictara vinculación a proceso de los acusados. En feminicidios, la impunidad alcanzó el 88.6% de los casos denunciados en ese año. En 2021, el INEGI reportó que 7.011 personas de origen indígena se encontraban en prisión, de las cuales 85% no tuvo acceso a un intérprete durante su proceso judicial y 3 de cada 10 no había recibido sentencia alguna. En 2020, el Latinobarómetro señaló que el 53% de las personas mexicanas consideraba que el sistema judicial no castiga a los culpables sin importar quiénes son. El 81% creía injusto el acceso a la justicia y el 72% percibía que no todas las personas son iguales ante la ley. La mayor carga que atiende actualmente la Suprema Corte consiste en incidentes de inejecución. Hay años en que estos han representado casi una tercera parte de sus asuntos. Actualmente se tienen casos con hasta 11 años en proceso de inejecutoria. Por este tipo de resultados, la sociedad mexicana tiene una percepción fuertemente negativa del actuar de las autoridades judiciales. Solo 0.4% de la población confía en los jueces, mientras que el 64% los percibe como corruptos, por encima de las policías preventivas municipales y estatales y de los propios ministerios públicos, y únicamente por debajo de la policía de tránsito. El bajo desempeño y la percepción negativa hacia el Ministerio Público y los jueces trasciende a nivel internacional. De acuerdo con el proyecto Justicia Mundial, que desde 2015 emite un índice del Estado de Derecho, en 2023, México se encuentra en el lugar 123 de 142 países evaluados.
Este índice considera el desempeño del país en cuanto a rendición de cuentas, transparencia, accesibilidad e imparcialidad de la justicia y leyes justas, por lo que esta percepción del Ministerio Público y del Poder Judicial afecta directamente al sistema democrático en su conjunto. A pesar de este bajo desempeño del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha caracterizado por ser una institución altamente onerosa. En 2010 su costo representaba casi 3 veces el de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, cerca de 7 veces el de la Corte Suprema de Canadá y más de 34 veces el de la Corte Constitucional de Perú. Su elevado costo se explicaba, entre otras razones, por el personal que la integraba. Tenía 3.116 personas funcionarias frente a 483 de la Corte Suprema de Estados Unidos, 209 de la de Canadá y 175 de la de Perú. En 2023, la Suprema Corte cuenta ya con 3.772 personas servidoras públicas. Además de su cuantioso personal, cabe destacar que los salarios de quienes encabezan a la Suprema Corte han sido significativamente mayores a los de sus homólogos en el mundo. Actualmente, un ministro o ministra de los más altos tribunales de España, Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina ganan entre 70 y 120% menos que una o un ministro en nuestro país. Estos altos salarios debieron haberse ajustado en 2010, cuando el Poder Judicial tenía que haber acatado el límite absoluto de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, como instruye el artículo 127 constitucional. Desde la reforma de 1982 a ese mismo artículo, se admitía que las remuneraciones de las personas titulares de los poderes de la Unión se encontraban en niveles irrazonables, por lo que la reforma de 2009 pretendió establecer un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente que diera certeza al ejercicio del gasto público con el fin de evitar la arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos de las personas servidoras públicas. A pesar de que el régimen transitorio de esa reforma únicamente excluyó de su aplicación a ministros, ministras, juezas, jueces, magistrados y magistradas que hubieran sido nombrados antes de la entrada en vigor de la reforma, actualmente, 14 años después, siguen sin dar cumplimiento al mandato constitucional. 1.260 jueces, juezas de distrito, magistrados, magistradas, ministros, ministras que ingresaron después de 2010 y reciben remuneraciones inconstitucionales. Esa reforma nació viciada. El entonces presidente, una vez aprobada, se incrementó el salario para el ejercicio fiscal de 2010 en 61% para pasar de los 152,000 pesos que ganaba a 245,000 pesos al mes. Podría parecer obvio, pero en un régimen democrático, las primeras personas que deberían cumplir con la Constitución, pues son aquellas justamente encargadas de vigilar su cumplimiento. Ministros y ministras de la Suprema Corte no tienen el día de hoy justificación para elaborar criterios o interpretaciones tan rebuscadas que terminen diciendo exactamente lo contrario de lo que dispone la propia Constitución, menos aún cuando el propio artículo 127, además de señalar un límite absoluto de remuneraciones, indica que éstas deben cumplir con principios de proporcionalidad, equidad, adecuación y renunciabilidad. Como se me preguntó expresamente, hago constar que si fuera el caso de ser nombrada por esta soberanía como ministra de la Suprema Corte y se me asignara una remuneración inconstitucional, inmediatamente
devolvería a la Tesorería de la Federación el indebido excedente. Por eso decimos que el Poder Judicial debe ser reformado. Debe revisarse la forma de designación de ministros y ministras con la posibilidad de que sean electos popularmente. Las personas juzgadoras son servidoras públicas, deben responder a las necesidades populares, es decir, a la democracia, y desecharse de una vez por todas el injustificado dogma que le asigna cualquier otra función. Por eso, tienen que someterse a control administrativo, como la rendición de cuentas y la transparencia, sanciones por rezago en sus resoluciones, control político, como la presentación de comparecencias o informes, por ejemplo, ante el Congreso de la Unión, control jurisdiccional con sanciones en caso de corrupción o prevaricato, límites en el alcance de sus interpretaciones, obligación de reparación de daños ante el encarcelamiento o liberación de personas de manera injustificada, retiro de asuntos por conflicto de interés o conducta dudosa y control financiero como la realización de auditorías. En una reforma judicial debe revisarse también la supremacía actual del Poder Judicial, es decir, la última palabra que conserva en la interpretación de la norma constitucional para trasladar temas de interpretación netamente política o de notorio contraste filosófico hacia los órganos representativos del Estado para que la interpretación judicial sea aquella que no distorsione la comprensión básica de cada derecho. Senadoras y senadores, en la historia reciente de nuestro país, el Poder Judicial se ha distinguido por avalar temas ominosos para el pueblo mexicano: reforma energética, reforma educativa, reforma laboral, y sigue una larga lista que hasta la fecha podemos remitir a la devolución o a la no devolución del dinero de 13 fideicomisos para apoyar a las personas damnificadas en el estado de Guerrero. Analistas del Poder Judicial como Karina Anzola-Jevere han destacado que en México la Corte no tiene fuertes contrapesos internos y desde 1995 tampoco externos. Es una Corte con amplia capacidad para intervenir en la política, que además no cuenta con restricciones en la justicia, lo que la convierte en un actor metapolítico, dice esta analista. Específicamente advierte que el control jurisdiccional de constitucionalidad en México no tiene límites, lo que puede poner en peligro la división de poderes. Sobre este mismo peligro, Ignacio Vallarta, en el caso de la aprobación de contribuciones considerables como inconstitucionales, decía: deseo que esos abusos se hagan imposibles poniendo para ello un correctivo eficaz, pero no puedo creer que el remedio contra el abuso de un poder sea el abuso de otro poder, porque así ambos se desquician, arrastrando en su desquiciamiento a toda la sociedad. Es otra razón para pensar en la necesidad de la reforma al Poder Judicial. Para empezar, debemos confrontar a la Corte actual con nuestra propia historia. El artículo 92 de la Constitución Política, aprobada el 5 de febrero de 1857, dispuso que cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia duraría en su encargo 6 años y sería elegido por el voto popular de manera indirecta en primer grado, de varones entonces, y la Ley Orgánica Electoral de 12 de febrero siguiente dividió al territorio nacional en 155 distritos, en los que se nombraron 80 electores que integraron cada junta electoral de distrito. En total, 12,400 electores proclamaron como presidente de la Suprema Corte de Justicia el 12 de julio de 1857, a quien resultó ser
uno de los principales constructores de nuestra patria. Benito Juárez García, también probablemente el mejor presidente de México. Y también en la historia consta que la Suprema Corte ha defendido en otros momentos derechos de las y los mexicanos, como cuando apoyó el pago que las empresas transnacionales debían hacer a las y los trabajadores a su cargo, a quienes se negaban a retribuir de manera digna. Fue un momento tan importante en nuestra historia que permitió que unidos Poder Judicial y Poder Ejecutivo sostuvieran la nacionalización del petróleo que siguió a esos pronunciamientos jurisdiccionales. Mencioné antes, con relación a la idoneidad para formar parte en la Suprema Corte de Justicia, los estudios en Derecho y otras áreas de las ciencias sociales que he cursado a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, así como la experiencia de 28 años en materia jurídica profesional. Comento ahora que en esos 28 años he impulsado, elaborado y participado en la elaboración e innovación de cientos de instrumentos jurídicos, iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos, normas, para diseñar programas y políticas sociales, regularizar vivienda, facilitar trámites, disminuir costos y en general para coadyuvar en hacer efectivos diversos derechos de las personas. También he participado en la defensa de los intereses públicos en miles de juicios administrativos y de amparo fundamentalmente. Mediante una iniciativa de reforma, propuse en 1998 modificar el artículo 18 constitucional para crear un sistema de justicia penal para menores, el cual fue aprobado en 2005 como sistema de justicia penal para adolescentes. En la delegación Cuauhtémoc, que encabecé el equipo jurídico que realizó la más amplia revisión de giros negros en esa demarcación. Ese mismo equipo, en 2001, alcanzó el excepcional récord de 100% de juicios de amparo ganados en favor del gobierno local. En la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, como iniciativa del entonces jefe de gobierno para revolucionar trámites, participé en el desarrollo y emisión de 2 millones de licencias de conducir con carácter permanente. En la Alcaldía Tlalpan diseñé el único programa delegacional de reconstrucción para atender las necesidades inmediatas de las personas damnificadas por el terremoto de 2017. Tuvimos hace unos días la oportunidad de destacar en esta tribuna la importancia del resurgimiento de los derechos humanos, alrededor de cuya promoción, respeto, protección y garantía se ha ido organizando cada vez más la estructura y actuación del Estado mexicano, empezando por la defensa de los derechos sociales, revolución de los derechos, la llaman algunos autores. Sobre esta revolución solo resta comentar que corresponde al Poder Judicial la emisión de criterios que fortalezcan la función garantista de las leyes secundarias con relación a los derechos humanos sin perder de vista su contexto y responsabilidad frente a la sociedad. Se requiere de un Poder Judicial que propicie libertades individuales sin sacrificar el bienestar social ni el disfrute común de los bienes de la nación. Se requiere asimismo un Poder Judicial celoso de su función de guardián constitucional sin invadir la esfera de facultades de los otros poderes. No corresponde al Poder Judicial nombrar o destituir gobernadores, impedir la distribución de libros de texto gratuito, invalidar leyes cuando no está en duda la inconstitucionalidad de los actos. El desarrollo democrático que vive nuestro país requiere de la altura de miras y de la adecuación y de la actuación responsable de los 3 poderes de la Unión. Como decía
María Cristina Salmorán, primera ministra de la Suprema Corte de Justicia, la independencia para desempeñar el cargo de ministro no significa aislamiento de los otros poderes ni despreocupación de los problemas que atañen a nuestro país. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han ido asumiendo la vocación de servicio que demanda desde siempre la sociedad mexicana y han ido restringiendo los abusos históricos y conductas prepotentes y despilfarradoras de los recursos públicos que tanto han agraviado al pueblo mexicano. Ya es hora de que la Suprema Corte y demás órganos del Poder Judicial Federal adopten una actuación austera, que cumplan su obligación de impartir justicia pronta y expedita, que asuman que la función judicial no es patrimonio de los jueces, no es parte de una carrera escalafonaria, sino servicio público para la sociedad, que cada derecho vulnerado y luego ignorado por juezas y jueces representa el menoscabo de la totalidad del Estado democrático de derecho en su conjunto. Vuelvo a citar a la ministra Salmorán. Decía: propicia es entonces la ocasión para que hagamos un breve resumen de las virtudes y cualidades que han acompañado a los servidores del Poder Judicial de la Federación en un largo periodo de su vida. Ellos se han dedicado a un quehacer elegido libremente, pero para cumplir con él es de todo sabido que se requiere de una verdadera vocación fortalecida por altos valores del espíritu que podemos concretar en la bondad, rectitud de ánimo, valía de bien, integridad y honradez. Cuando miramos nuestra historia, podemos observar que, aunque los hubieron, no fueron los grandes expertos los que redactaron la Constitución de 1917, que dio paso a la constitucionalización de los derechos sociales en el mundo. Además de cualidades personales, como las que nos han calificado ya como idóneas para ocupar el cargo que hoy se encuentra a discusión, creo que la responsabilidad de los órganos del Estado debe estar motivada por la entrega, compromiso y pasión por la justicia y la prevalencia del bienestar colectivo y de la nación, siempre por encima de los intereses personales, propios y ajenos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, ciudadana Lenia Batres Guadarrama. Solicito a la comisión designada acompañe a la ciudadana Batres Guadarrama hasta el salón contiguo.